Biblia acerca del diezmo y quiero responderlo con 5 puntos rápidamente. Primero, si nosotros queremos responder esta pregunta, tenemos que ir a la Biblia. Nos enseña la Biblia acerca del diezmo y yo quiero que pensemos en lo siguiente. El primer punto es, pensemos en algunas reglas hermenéuticas. Y cuando estamos hablando de reglas hermenéuticas, la hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia. Son herramientas para que nosotros podamos interpretar la Biblia. Es todo un curso que se lleva en el seminario. Hermenéutica 1, hermenéutica 2, hermenéutica 3, exégesis, ¿ok? Y luego ya uno va avanzando. Pero yo quiero que tú tengas en mente 3 puntos hermenéuticos, ¿ok? Que me interesan para poder aclarar si la Biblia nos habla del diezmo o no. Primero, comparar la Escritura con toda la Escritura. Esa es una regla hermenéutica. Yo no puedo sacar un principio de un texto bíblico. La Biblia nos habla que un principio es desde Génesis hasta Apocalipsis. Si la Biblia me habla desde Génesis hasta Apocalipsis de un mismo tema, ese es un principio. Yo no puedo sacar un principio de un texto bíblico. ¿Ok? Ese es un principio hermenéutico. Comparar la Escritura con la Escritura. Segundo, pasajes claros interpretan pasajes oscuros. Este pasaje de Malaquías es un pasaje oscuro porque es un solo pasaje que habla de un solo tema. Entonces, todos los demás pasajes de la Biblia me tienen que aclarar ese punto. Y si no hay más pasajes bíblicos que me aclaren ese punto, entonces queda en la oscuridad. Tercer punto hermenéutico. El contexto, escúchenme bien, es totalmente importante para poder entender la Biblia. ¿Quién lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Y en qué momento lo dijo? Ahora, hermanos, presten atención para que nadie más los engañe de aquí en adelante. El primer punto son las reglas hermenéuticas y hay que entender para poderlas aplicar al texto bíblico. Y con estas reglas hermenéuticas, bueno, hay como 20 reglas hermenéuticas. Yo he sacado las más importantes para no enredarlos. Con estas 3 yo puedo entonces entrar al estudio del texto bíblico y puedo sacar la verdad, que es lo que Dios me está diciendo en el texto bíblico. Ahora, la pregunta es, ¿a quién corresponde el diezmo? Y entonces, si yo utilizo estas herramientas hermenéuticas, ¿ok? ¿A quién corresponde el diezmo? Dar el diezmo le correspondía exclusivamente a la persona que está al lado tuyo. ¿Me escuchó? A la persona que está sentada al lado de usted. Le corresponde dar el diezmo. El 10% de todos sus ingresos. Así que mira a la persona que está al lado tuyo. Te corresponde dar el 10% de tu diezmo. No, hermanos, escúchenme. ¿A quién le correspondía dar el diezmo? El diezmo le correspondía exclusivamente a Israel bajo la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés hablaba acerca del diezmo. ¿Ok? Y le correspondía a Israel dar el diezmo. El Señor instituyó 3 tipos de diezmos para Israel. ¿Ok? ¿Cuáles serán esos 3 tipos de diezmos? ¿Ok? Dice Deuteronomio 14, 28, 29. Yo se los voy a leer para que ustedes no se distraigan. Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades y vendrá el levita. Escuchen bien. Y vendrá el levita, no el que levita, no, el levita. ¿Ok? Que no tiene parte ni heredad contigo. El extranjero, 2. El huérfano, 3. Y la viuda, 4, que hubieren en tus poblaciones y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. 3 tipos de diezmo. Todos los gallos que se salen son extras, 3 tipos de diezmo que Dios estableció para Israel. Primero, un diezmo al producto de la tierra para sostener a los levitas que no tenían herencia en Canaán. El pueblo de Israel tenía que traer el diezmo para sostener a los levitas, al pueblo de Leví, que había sido separado para el sacerdocio, que trabajaban en el tabernáculo. Ellos no tenían herencia en Canaán, entonces todo el pueblo de Israel tenía que traer el 10% para sostener a los levitas. Segundo diezmo, un diezmo para patrocinar fiestas religiosas en Jerusalén. Ustedes van a Levíticos, ustedes van a Números y van a encontrar miles de fiestas
Y esas fiestas eran sostenidas por el diezmo que traía la gente. Tercer diezmo, un diezmo de los productos de la tierra para los huérfanos, para los extranjeros y para las viudas. Para eso era destinado el diezmo, mas no para otra cosa. Entonces, cuando yo aplico las reglas hermenéuticas al texto bíblico, encuentro que solamente existían 3 tipos de diezmo y que eran dados a Israel de una manera puntual para poder realizar lo que ya hemos mencionado. Algunos entonces empiezan a cuestionar y dicen, si el diezmo está dentro de la ley de Moisés, que vivió años después de Abraham, entonces ¿qué del texto de Abraham? Cuando Abraham vino y le dio los diezmos a Melquisedec. Ok, hay que interpretarlo con las reglas hermenéuticas. Solo que a veces hay muchas iglesias que predican lo que les conviene predicar. Y yo les dije la semana pasada que me estoy poniendo la soga al cuello. ¿Ok? Porque de aquí en adelante ustedes pueden decir, como el diezmo es para Israel, entonces yo no diezmo, yo no voy a dar nada, entonces, qué bendición. Y voy a traer a todos mis compañeros que reniegan del diezmo y que se vengan a más vida. No, hermano, no. ¿Ok? Pero hay que interpretar la Biblia como Dios nos las enseña y con las reglas que nos han enseñado. Abraham dio el diezmo, pero no explican el contexto. Y mi pregunta es, ¿no les enseñaron bien? Respuesta, sí les enseñaron bien. Entonces, es que necesitan dinero para sostener toda la infraestructura que están manejando. Entonces, ¿qué están haciendo, pastor? ¿Me estás dando a entender que nos han engañado? Hermano, usted es suficientemente inteligente para entenderlo. ¿O quiere que se lo diga clarito? Ese es el contexto. Queremos estudiar la Biblia y queremos hacer un exégesis, hagámoslo. Ahí está, en la Biblia. Abraham diezmó de todo lo que había recuperado en esa batalla, no de todos los bienes que Abraham poseía. Y lo segundo, escúcheme bien, es que es la única vez que vemos en la vida de Abraham que aparece la palabra diezmo durante 175 años que vivió Abraham. Si esta hubiera sido una orden de parte de Dios o un principio de parte de Dios, hubiera aparecido durante los 175 años que Abraham vivió, hubiera aparecido Abraham tienes que diezmar, Abraham tienes que diezmar, Abraham. Es la única vez que aparece en la vida de Abraham cuando Abraham dio el diezmo. Y lo dio en un contexto que ya se los expliqué. Entonces pregunta, ¿esto es válido para sostener a las personas que dicen hay que dar el diezmo, tenemos que dar el diezmo y hay que dar el diezmo no del neto sino del bruto? ¿De qué bruto? No sé, pero yo he escuchado, hermanos, que hay que dar el diezmo del bruto. Entonces yo he agarrado y he preguntado, entonces cuando tú te jubilas ya no das el diezmo, porque si das del bruto ya has dado de tu AFP, ya has dado el diezmo de todo ello. Entonces cuando tú te jubilas, ya no das. Entonces estamos cayendo en la ley. Recuerden que el dar a Dios es dar con amor, con sacrificio y con generosidad. Eso habla de actitud del corazón, no de una ley. Habla de una actitud del corazón. Entonces cuando yo les digo, entonces, cuando yo me jubile ya no voy a diezmar. No, es que... no sé, no, pues si me estás diciendo que diezme del bruto, entonces ya estoy diezmando de todo. Cuando me jubile de ese dinero que me van a dar, ya no tengo que diezmar porque ya lo diezmé. Entonces mejor diezmo del neto. ¿Me entienden lo que les estoy hablando? Hermanos, Dios nos dio cerebro no para que tenga telas de araña, sino para pensar, para analizar, para estudiar la palabra y no dejarnos llevar por doctrinas de hombres de un lado para otro. Entonces, entro al cuarto punto, son 5, entro al cuarto punto. Entonces, ¿qué de Malaquías? Volvamos a Malaquías. Entonces, si Abraham no sostiene lo del diezmo, entonces sí Malaquías, porque es el texto que hemos leído. Entonces, volvemos a Malaquías y este pasaje estaba dirigido al antiguo Israel. Ni siquiera el nuevo Israel
cuando Jesús vino, sino al antiguo Israel, que estaba bajo la ley de Moisés. El pueblo de Dios estaba reteniendo sus diezmos. Contextualizando un poco, es como si una empresa no pagase sus impuestos al Estado. Y si una empresa no paga sus impuestos al Estado, ¿qué cosa está haciendo? ¿Está? Evadiendo. No, díganlo fuerte, ¿está? Evadiendo. Robando, es la palabra que aparece en Malaquías. Ustedes me están robando. Ahora, ¿por qué Dios dice ustedes me están robando? Porque el diezmo estaba pedido a Israel, ¿para qué? Para sostener a los levitas, estaba pedido a Israel para poder pagar las fiestas religiosas que ellos realizaban, y también el diezmo estaba para poder sostener a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. Y entonces Israel de ese tiempo no estaba cumpliendo este mandato de Dios. Y entonces Dios tiene que dirigirse a este Israel, escúchenme, no a los gentiles. ¿Quién es un gentil? Un gentil es el que no tiene la nacionalidad judía. ¿Cuántos judíos hay acá? Levanten la mano, que tienen cara, pero... ¿Cuántos judíos hay acá? Esto se lo está diciendo a los judíos de ese momento, ni siquiera a los judíos de este momento, del pleno siglo XXI. Nosotros no somos judíos, nosotros somos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no tienen la nacionalidad judía. Ok, el peruano, el argentino, el chileno, ok, convertidos. Nosotros somos los gentiles que hemos conocido a Cristo por gracia y misericordia de Dios. Entonces, Dios le está diciendo a los judíos de ese tiempo, le están diciendo, ustedes me han robado y no hay para proveer a los levitas, a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, no hay para darle a ellos. Es allí donde Dios entonces dice, ustedes me han robado. Esto era un impuesto que Israel tenía que pagar. Ahora vayamos al contexto. Solamente leemos esos versículos, pero versículos anteriores mencionan lo siguiente. Malaquías 3:5 menciona, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, con los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Recuerden que el diezmo estaba destinado para los huérfanos, para los extranjeros y para las viudas. Y Dios estaba haciendo justicia en ese momento. Yo voy a desatar maldición sobre ustedes, porque ustedes me están robando en el diezmo. No hay para sostener a las viudas, a los levitas, a los huérfanos. No hay para sostenerlos. Ustedes me están robando. Y Dios va a hacer justicia. E indudablemente Dios hizo justicia. Los 400 años de silencio que vemos entre Malaquías y Mateo hablan del juicio que cayó de parte de Dios sobre el pueblo de Israel. Y se cumplió el juicio de Dios. Mi amado hermano, este no es un mandamiento o un principio para nosotros. Es algo así como en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo estaba en la cárcel, ¿ok? Y hubo un terremoto, y estaba en la cárcel en Filipo, y hubo un terremoto, se abrieron las puertas, y el carcelero de Filipo quería matarse, porque dijo, uy, los presos escaparon, y ahora vienen mis autoridades, y van a ver que no hice bien mi trabajo, entonces mejor me suicido. Entonces en el momento que estaba para suicidarse, Pablo dice, detente. Aquí estamos. No, aquí están todos los presos. Entonces él agarra y le habla de Dios. Ok, el carcelero de Filipo se convierte y entonces le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, todos los cristianos han agarrado ese texto bíblico y han dicho, acá la palabra de Dios dice que si yo me convierto seré salvo yo y toda mi casa. Y entonces, ¿cómo explicamos que muchos familiares de hermanos que no son creyentes se mueren? Entonces, Dios no cumple su palabra. Respuesta, mi amado hermano, esa promesa no fue para nosotros. Esa promesa fue para el carcelero de Filipo. Y nosotros vemos textos más adelante que luego el carcelero de Filipo se convierte y lo lleva a Pablo porque lo habían flagelado, lo habían golpeado, lo habían maltratado, lo lleva a su casa para curar sus heridas, y cuando lo lleva a casa a curar sus heridas,
le predica a su familia y toda su familia se convierte. ¿Se cumplió la palabra? Sí se cumplió la palabra. Entonces, es incorrecto, mi amado hermano, cuando usted está orando y usted le dice, Señor, pero en tu palabra dice que se tiene que convertir toda mi familia. No, hermano. Ese texto bíblico no es para nosotros. Reglas hermenéuticas para interpretar bien la Biblia. ¿Queremos ser bíblicos? Estudiemos la Biblia. Y no con intereses humanos, con intereses carnales. Y muchas veces estudiamos la Biblia con intereses carnales y humanos. Digamos la verdad al pueblo. Y que sea Dios quien se mueva en medio de todo esto. Esto es la verdad. 5. Entonces, ¿cuándo se originó el recojo de los diezmos? Bueno, estudiamos historia universal. En el tercer siglo, ustedes se acuerdan de Constantino. Bueno, no tuvieron el privilegio de conocerlo, muchos de ustedes. Pero Constantino metió la pata, ¿no? Él oficializó el cristianismo. ¿Ok? Entonces él dijo, todos van a ser cristianos a partir de este momento. Hasta ese momento se mantenían, ¿ok?, los cristianos que amaban a Cristo, que daban su vida por Jesucristo, que eran encarcelados, pero él por una visión que tuvo de ver una cruz en su sueño y que él le dijeron que en nombre de esta cruz vas a ganar esta batalla. Entonces él hizo una cruz, fue a la batalla, venció. Entonces dijo, oye, empezó a averiguar. Y esta cruz, él ni sabía de dónde era esa cruz. Empezó a averiguar y era el símbolo de los cristianos. Entonces ahora todos son cristianos. A partir de ese momento malogró el cristianismo. ¿Por qué? Porque al no creyente lo empezaron a llamar cristiano también. Entonces a partir del siglo III, ¿ok?, Cipriano de Cartago, ¿ok?, un monje, fue el primero en mencionar la idea de poder empezar a recoger el diezmo en la iglesia. En el siglo III, 300 años después de Jesucristo. 300 años antes ni se hablaba de diezmo, ni se conocía esa palabra. Pero a partir de Constantino se empezó a hablar en las iglesias acerca del diezmo. Recordemos que la iglesia había sido oficializada por Constantino. O sea, que todo empezó, escúchame bien lo que voy a decir porque esto es clave, todo empezó del Estado hacia la iglesia. Pregunta, ¿quiénes le pagan a los curas y a los sacerdotes? El Estado. El Estado les paga. Eso empezó desde Constantino. Esa es historia. Y cuando nosotros empezamos a estudiar la historia, nos vamos a dar con cada sorpresa, que cada cosa que hacemos en la iglesia, mi amado hermano, no es bíblico, sino es tradición. Y ni siquiera tradición cristiana, sino tradición mundana. No se volvió a hablar más de los diezmos hasta el siglo VIII, con los señores feudales, cuando ellos tenían que pagar un porcentaje al Estado para que el Estado pueda pagar o pueda dar ofrenda a la religión oficial, que en ese momento era el catolicismo. Conclusión, ¿de dónde sacamos el diezmo? Del catolicismo, hermano. Eso es una tradición. Pastor, ¿qué está diciendo? Ave María. ¿Y por qué no todos los pastores predican igual? Es que todos los pastores quieren no solo tu corazón, quieren tu bolsillo. Y es más, hay algunos que dicen que se convierta tu corazón y se convierta también tu bolsillo. Porque somos tan duros, ¿no? Hermano, eso no tiene sustento bíblico. No tiene sustento bíblico. ¡Qué felicidad! Conclusión, termino. ¡Qué felicidad! No vamos a dar, no hay diezmo. El pastor Antonio ha enseñado que eso no es bíblico. No vamos a diezmar y estamos libres de esa atadura. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Estamos libres de esa atadura. Sí, hermano, sé libre de esa atadura. Sé libre. Porque el día que seamos libres de esa atadura y de esa mentira, ¿sabes qué? Ahora sí vamos a dar como la Biblia nos enseña. Escúchenme bien. Jesucristo no enseñó con respecto al diezmo. Sáquenme un texto bíblico donde Jesucristo hable acerca del diezmo. Jesucristo no enseñó acerca del diezmo. Segundo, los cristianos del primer siglo no enseñaron acerca del diezmo. Tercero,
Durante 300 años los seguidores de Cristo no practicaron el diezmo. La práctica del diezmo recién empieza en el siglo VIII, como lo hemos visto, y de un cobro de impuestos pagado al Estado, y que luego el Estado tenía que sostener la religión oficial. Lo que sí nos enseña la Biblia, mi amado hermano, escúchame bien, no nos enseña a diezmar, pero lo que sí nos enseña el Nuevo Testamento y nos enseña Jesucristo es lo que vimos la semana pasada, a dar. Y la Biblia nos dice de esta manera: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría, al que da con gozo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todo las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Jesús nos enseñó a dar, mi amado hermano, y a dar no por ley o por obligación. Nos enseñó a dar por amor, nos enseñó a dar con sacrificio y nos enseñó a dar con generosidad. Termino con esta frase: si Jesucristo nos enseñó a dar con amor, nos enseñó a dar con sacrificio y nos enseñó a dar con generosidad, esto es mucho más que dar el diezmo. Mi amado hermano, a partir de ahora, lo mínimo que debemos darle al Señor es el diezmo. Pastor, me agarró. Yo pensé que no iba a dar nada. Hermano, cuando Dios dio por amor, dio todo. Dio a su Hijo Jesucristo, lo dio todo. Cuando se habla de dar con sacrificio, hermano, si a ti no te cuesta, y eso lo dije la semana pasada, si a ti no te cuesta dar, eso no es un sacrificio para ti. O sea, me voy a privar de comerme un rico sándwich con todas las cremas. Hay gente que le mete todas las cremas, ¿no? A ese pedazo de pan, que al final el pan sale de este tamaño, de pura crema, nada más. O sea, si no te cuesta, si tienes que renunciar a eso para darlo con sacrificio, y si no vas a dar por amor, por sacrificio y generosidad, mi amado hermano, dije la semana pasada, mejor no dé nada. Yo tengo que darle al Señor por amor. Señor, todo lo que has hecho por mi vida, yo te quiero dar por amor. No porque me obligan, no porque tengo que dar el 10%, no porque hay una ley, hay una regla. No, yo quiero darlo por amor. Y lo doy con sacrificio y lo doy con toda la generosidad. Aprendan de los tesalonicenses. Cuando la iglesia de Jerusalén estaba pasando necesidad, los tesalonicenses eran un lugar como Pachacútec, un lugar muy pobre. Y de su pobreza empezaron a dar con generosidad a Jerusalén, que era Lima, que tenía más recursos, pero estaban pasando un momento difícil. Sin embargo, los de Pachacútec hicieron el esfuerzo para poder. Eso es dar como Dios quiere que demos. Mi amado hermano, por eso que nosotros no ponemos en el sobre diezmos, ponemos mi compromiso con Dios, porque ese compromiso usted lo va a dar por amor, con sacrificio y con generosidad. No le vamos a pedir el 10% en esta iglesia, porque ya les dije, esa famosa frase de démosle al Señor lo que le corresponde. Hermano, olvídate, si le damos al Señor lo que le corresponde, usted métase entonces a la bolsa, porque a Dios le corresponde su vida y le corresponde todo. Entonces traiga su sobre de la quincena y traiga su sobre de fin de mes y délo todo, porque a Dios le corresponde todo. Entonces no es tal cosa de que Dios ha permitido que el 90% sea para ti y que tú le des el 10%. No, hermano, Dios no va a vivir de limosnas. Dios no va a vivir de limosnas. Ni te pide que le des limosna. Te pide que le des con amor, con sacrificio y con generosidad. Aprendamos a dar, hermano. Bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Hermano, dé con generosidad, dé con sacrificio y dé por amor. Señor, gracias por este tiempo. Te honramos, te bendecimos. Gracias por poder estudiar tu palabra
Gracias porque podemos, Señor, sumergirnos. Quizá quisiéramos tener más tiempo para poder estudiar con mayor profundidad. Pero lo que nos has enseñado, Señor, en esta tarde, queremos retenerlo en nuestro corazón, en nuestra mente. Y Dios, tu iglesia no está para sacarle plata a la Grey. No está para enriquecernos. Tu iglesia la has creado, Señor, para pastorearnos, para vivir en comunidad, para amarnos los unos a los otros. Y es verdad, nos enseñas a dar, pero enséñanos, Señor, a partir de este momento, que si tú eres lo primero en nuestra vida, te vamos a dar con amor, con sacrificio, con generosidad, que aún eso va más allá del 10% que nos han enseñado toda la vida a darte. Y si es posible hacer un pacto y un compromiso contigo, Señor, de lo que te vamos a dar mensualmente, pon ese compromiso y ese pacto en nuestro corazón en esta noche, Señor. Tú eres el que provees, tú eres el que das, tú eres el que sustentas. Señor, si tenemos un trabajo es por tu gracia. Oro en esta noche por los que no tienen, Señor, un trabajo, para que tú les proveas y para que, así como tú los bendices, ellos también puedan bendecir a otros. Bendecidos para bendecir. Señor, graba esta verdad, que tu Espíritu la grabe en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a acercarnos lo más que podamos a tu palabra y enséñanos a dar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Algo hemos aprendido. Amén. Así que ahora el que le hable del diezmo, llévele el bosquejo de este mensaje. ¿Ok? Y conversemos, dialoguemos. No se ponga a pelear, por favor. Por el amor de Dios, no se ponga a pelear con la gente. ¿Ok? Si no, vayamos a la Biblia.